Bueno, ¿cómo dejar pasar hoy semejante celebración de la Asunción de Nuestra Señora o el tránsito de María Santísima de esta tierra, de su vida terrena, a la gloria celestial? Una fecha muy, pero muy especial. Yo voy a dar un minutico aquí porque no fue anunciado este en vivo y seguro apenas algunos se están dando cuenta. De igual manera va a quedar aquí la grabación. Pero repito, es una fecha muy especial que no podíamos dejarla pasar, ya que estamos acostumbrados aquí en este canal de conversar y compartir, reflexionar asuntos muy, muy especiales al respecto de la Santísima Virgen, de la Iglesia, de los sacramentos, de la doctrina, etc. Entonces, no hay cómo dejarlo pasar. Bueno, es mucho lo que hay para comentar, obviamente, al respecto de Nuestra Señora, pero yo quiero que resaltemos un asunto muy simbólico y tiene que ver propiamente con algo personal. Y quiero iniciar con este testimonio, es agradeciéndole a Dios por un regalo que me dio eh, desde el año 1997. Fue cuando realicé mi consagración a la Santísima Virgen, un 14 de julio de 1997 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en una capilla bellísima de una comunidad religiosa. La casa se llamaba Presto Sum. Ahí tuve la oportunidad de conocer personalmente a aquel que fuera mi maestro e inspirador durante muchos años y que es hasta hoy en día, porque a él tengo que agradecerle lo que es mi devoción y mi amor a la iglesia, la devoción al papado, la devoción a los sacramentos, el amor a la doctrina. Bueno, todo eso tengo para agradecérselo a él. Es Monseñor Juan Cla Díaz, fundador de los Heraldos del Evangelio y fundador también de diferentes asociaciones de vida apostólica y clericales. Fue mi maestro especialmente en Mariología, en sacramentos, en doctrina, en historia de la iglesia, en moral. Bueno, me quedaría aquí contándoles. Pero ¿por qué le estoy agradeciendo a él? Pues porque hoy está de cumpleaños. Él nació en el año 1939, un 15 de agosto. Está cumpliendo hoy 81 años. Entonces mi felicitación desde acá, desde Colombia, y agradecimiento por todo ese testimonio que me dio. Y por eso también estoy aquí, para conversar con ustedes al respecto de la Santísima Virgen y su asunción a los cielos en cuerpo y alma. Entonces, muchas gracias, Monseñor, y me uno a los deseos de miles de personas en el mundo que en este momento están agradeciéndole también por su ejemplo y su entrega a la iglesia. Les voy a contar aquí al respecto de Nuestra Señora lo que alcancemos, porque tampoco quiero robarles toda la noche del sábado. Pero tenemos que desde mediados del siglo XIX, más o menos 1849, el Vaticano, la Iglesia, el Santo Padre, empezó a recibir una serie de pedidos de obispos del mundo entero y de teólogos. Me voy a acomodar mejor el micrófono, creo. A ver, yo me acomodo mejor aquí el micrófono. Porque aquí se escucha mejor. Bueno, ustedes me dicen qué tal se escucha. Me cuentan por ahí, por favor, en los comentarios, qué tal se oye. Bueno, entonces, desde 1849 se empiezan a recibir pedidos, pero a montones, para definir este dogma de la Santa Iglesia, el dogma de la Asunción de Nuestra Señora. Y es solamente hasta el año 1950 que Pío XII ratifica como dogma de la Iglesia la Asunción de María Santísima a los cielos en cuerpo y alma. Recordemos que un dogma es una verdad de fe absoluta que se tiene como revelada y que está fundamentada en la Sagrada Escritura y o en la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y esto es definido por el Santo Padre, y ni siquiera otro papa puede revocar ese dogma, ni siquiera un concilio ecuménico universal. No hay cómo, es verdad de fe y es verdad revelada. Y aquí nos encontramos hoy entonces con ese dogma de Nuestra Señora, que es el último dogma que ha sido proclamado en honra y gloria a María Santísima. Tenemos Nuestra Señora como Madre de Dios, dogma. Nuestra Señora Virgen antes, durante y después del parto, dogma. Nuestra Señora Inmaculada desde el primer momento de su concepción,
el Beato Pío IX en el siglo XIX. Y Pío XI, en el año 1900, Pío XII, perdón, en el año 1950 proclama entonces la Asunción de Nuestra Señora. Nombre del documento, muy lindo, Munificentissimus Deus, es el nombre del documento puesto ese 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII. Munificentissimus significa munificentísimo, es el superlativo de dadivoso, de generoso, de magnánimo, aquel que da muchísimo. Dice él comenzando: el munificentísimo Dios, que todo lo puede y cuyos planes providentes están hechos con sabiduría y amor, compensa en sus inescrutables designios, tanto en la vida de los pueblos como en la de los individuos, los dolores y las alegrías. ¿Para qué? Por caminos diversos y de diversas maneras, todo coopere al bien de aquellos que los aman. Pablo a los Romanos, capítulo 8. Dice entonces, más adelante: en efecto, Dios, esto tiene una serie de preámbulos, tiene unos textos de la Escritura, recuerda algunos comentarios de padres de la Iglesia y de grandes pensadores y doctores de la Iglesia, y después proclama formalmente el dogma. Vamos a ir a ese texto, pero antes, este numeral 3 dice: en efecto, Dios, desde toda la eternidad, aquí entonces Gálatas 4:4, desde toda la eternidad mira a la Virgen María con particular y plenísima complacencia, o sea, le da placer ver a la Virgen María, inclusive antes de su existencia histórica, o sea, en el tiempo, estuvo siempre en la mente de Dios. Dice Pablo en la carta a los Gálatas: cuando vino la plenitud de los tiempos, la encarnación, ejecutó los planes de su providencia de tal modo que resplandecen en perfecta armonía los privilegios y las prerrogativas que con su suma liberalidad le había concedido. O sea, todo lo que Dios le había dado a Nuestra Señora desde toda la eternidad empieza a manifestarse aquí en la realidad de la historia, porque recuerden, Dios vive fuera del tiempo, y para los que están ahora en nuestro curso de doctrina, lunes, miércoles y viernes, ya saben cómo es lo del tiempo. Dios está fuera del tiempo, es eterno, en la eternidad. Desde la eternidad mira la historia de los hombres. Entonces llega un momento en la plenitud de los tiempos, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre y habita en medio de nosotros. Esa es la plenitud de los tiempos que apunta aquí Pablo a los Gálatas. En ese momento entonces ejecutó los planes de su providencia de tal modo que resplandecen en perfecta armonía los privilegios y las prerrogativas que con suma liberalidad le había concedido. ¿A quién? A Nuestra Señora. Y si esta suma liberalidad y plena armonía de gracia fue siempre reconocida y cada vez mejor penetrada por la Iglesia en el curso de los siglos, en nuestro tiempo, Pío XII dice, en nuestro tiempo ha sido puesta a mayor luz el privilegio de la asunción corporal al cielo de la Virgen Madre de Dios, María. Este privilegio resplandeció con un nuevo fulgor desde que nuestro predecesor Pío IX, de inmortal memoria, hoy en día beato, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de la Augusta Madre de Dios. Estos dos privilegios, Inmaculada Concepción y la Asunción de Nuestra Señora, están en efecto estrechamente unidos entre sí. Cristo, en su muerte, venció la muerte y el pecado, y sobre el uno y sobre la otra reporta también la victoria en virtud de Cristo todo aquel que ha sido regenerado sobrenaturalmente por el bautismo. Pero por ley general, esto es muy importante, Dios no quiere conceder a los justos el pleno efecto de esta victoria sobre la muerte, sino cuando haya llegado el fin de los tiempos. Por eso también los cuerpos de los justos se disuelven después de la muerte y solo en el último día volverá a unirse cada uno con su propia alma gloriosa. Eso para todos los cristianos, para el común de los hombres que se salvan. Oído, porque tanto hombres salvados en la gloria como hombres condenados en el infierno van a resucitar, obviamente, al fin de los tiempos. Con cuerpo resucitado y glorificado, las almas de los justos en el cielo. Y con cuerpo padeciente, pero resucitado, van a ir los condenados al infierno. Entonces, cuerpo y alma gozan de las alegrías del cielo en la eternidad. Y cuerpo y alma sufren de las torturas y tormentos en el infierno y de la justicia de Dios. Pero eso solo en el fin del mundo. Entonces, ¿qué pasó con Nuestra Señora? Pero de esta ley general, explica aquí claramente en el numeral 5 Pío XII, quiso Dios que fuera exenta, o sea, a la Virgen no aplica,
la bienaventurada Virgen María, que fuera exenta de esa ley de que solamente en el fin del mundo es que vamos a resucitar y vamos a ir al cielo en cuerpo y alma. No, no. Ella, por privilegio del todo singular, recuerden que Nuestra Señora es llamada también singularísima, Virgen Santísima y singularísima, o sea, especial. Nuestra Señora de manera singular venció el pecado con su concepción inmaculada. Entonces, mire, en el siglo XIX el Beato Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción y viene una consecuencia también a partir de una especulación doctrinaria y teológica de que Nuestra Señora sube a los cielos en cuerpo y alma. Venció el pecado con su Inmaculada Concepción. Por eso, no estuvo sujeta a la ley de permanecer en la corrupción del sepulcro, ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo hasta el fin del mundo. Nuestra Señora entonces nos antecede en esos privilegios que van a recibir las almas de los justos que están en el cielo y que van a resucitar para luego irse en cuerpo y alma a los cielos. Nuestra Señora es aquella que nos antecede, nos precede en ese privilegio. Ahora bien, por eso, cuando fue solemnemente definido que la Virgen Madre de Dios estaba inmune de la mancha hereditaria del pecado de Adán y Eva desde el primer momento de su concepción, los fieles se llenaron aún más de una viva esperanza de que cuanto antes fuera definido por el Supremo Magisterio de la Iglesia el dogma de la asunción corporal al cielo de María Virgen. Innumerables peticiones, entonces el Papa empieza a hablar. Después de estas peticiones y votos no solo disminuyeron, sino que aumentaron de día a día en número e insistencia, desde aquel momento en que se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. En efecto, en este fin fueron promovidas cruzadas de oraciones. Muchos y eximios teólogos intensificaron sus estudios sobre este tema, la Asunción de Nuestra Señora, en privado o en públicos ateneos eclesiásticos, o sea, lugares de estudio, y en las otras escuelas destinadas a la enseñanza de las sagradas disciplinas. En muchas partes del orbe católico se celebraron congresos marianos nacionales e internacionales. Todos estos estudios e investigaciones pusieron más de relieve en el depósito de la fe confiado a la Iglesia, que estaba contenida también la asunción de María al cielo. Y generalmente, seguido a esos congresos, a esos encuentros, a esos estudios en los diferentes lugares donde se trabaja y se profundizan las ciencias religiosas, siguieron a ello peticiones que venían insistentemente a esta sede apostólica para que esta verdad fuera solemnemente definida. Ahora bien, se hace una encuesta, 1 de mayo de 1946. Estamos 4 años antes de la definición del dogma. Esto es muy interesante porque es la Iglesia Universal que clama para que se proclame el dogma de la Asunción de Nuestra Señora. Dice el Papa: les dirigí la carta Dei Pare Virginis Mariae, en la que le preguntó a la Iglesia el Papa: si vosotros, venerables hermanos, en vuestra eximia sabiduría y prudencia, creéis que la asunción corporal de la Beatísima Virgen se puede proponer y definir como dogma de fe, y si con vuestro clero y vuestro pueblo lo deseáis. La pregunta puntual para los obispos en el mundo entero. Y aquellos que, tomando como punto de referencia Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 28, dice: y aquellos que el Espíritu Santo ha puesto como obispos para regir la Iglesia de Dios han dado a una y otra pregunta una respuesta casi unánimemente afirmativa. Este singular consentimiento del episcopado católico y de los fieles al creer definible como dogma de fe la asunción corporal de María a los cielos, presentándonos la enseñanza concorde al magisterio ordinario de la Iglesia y la fe concorde al pueblo cristiano por él sostenida y dirigida, manifestó por sí mismo de modo cierto e infalible que tal privilegio, el de la Asunción de Nuestra Señora, es verdad revelada por Dios y contenida en aquel divino depósito que Cristo confió a su Iglesia, esposa mística, para que lo custodiase fiel e infaliblemente lo declarara. Muy interesante. Entonces, toda la Iglesia es interrogada por el Santo Padre. Toda la Iglesia responde unánimemente a esa pregunta del Papa y dice sí a la proclamación de ese dogma de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, como una consecuencia también lógica de que es Madre de Dios y que fue concebida sin pecado original. Vamos entonces al momento en que ya proclama el dogma. Nos habla del testimonio de la liturgia, la exigencia de la incorrupción. Entonces hay unos comentarios de San Juan Damasceno a este respecto muy interesante. La afirmación de argumentos teológicos, está súper bien
sustentado. Están los comentarios de San Alberto Magno al respecto, de San Antonio de Padua, de Santo Tomás de Aquino, de San Alberto Magno, de San Buenaventura y de la escolástica moderna o del resurgimiento de la escolástica en el siglo XIX, San Roberto Belarmino, etc. El gran Francisco Suárez, jesuita, llegado el momento. Vamos aquí al texto de la proclamación. Es muy interesante porque ustedes van... Miren el texto. Dice él, es una fórmula típica, ¿no?, para esta definición de los dogmas. Dice él, por tanto, esto es solemne, esto es la proclamación de un dogma, o sea, es palabra de Dios. Por tanto, después de elevar a Dios muchísimas y reiteradas oraciones e invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de esta misma augusta Madre y para gozo y alegría de la Iglesia. Qué bonito, es poético. Dice, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, miren la seriedad, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, el vicario de Cristo, sucesor de Pedro, pronunciamos, este es un plural majestático que se utilizaba antiguamente en la iglesia, pronunciamos, está tomando la palabra de la iglesia, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Y esto es muy interesante porque de aquí sale una serie de estudios muy profundos al respecto de ese paso de la vida terrena. Miren lo que dice el Papa aquí. Bueno, termino con esto para que vean cómo termina la fórmula de bonita. Por eso, dice él, solemnemente, mire, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Pedro y Pablo de la Iglesia, por eso, si alguno, lo que Dios no quiera, os hace negar o poner en duda voluntariamente lo que por nos ha sido definido, ya el dogma fue definido, sepa que ha caído de la fe divina y católica, sea anatema, lo que antiguamente se colocaba en los textos, está fuera de la iglesia, porque esto es un dogma, no es al que quiera creer, no, es definido por la iglesia. Si yo soy católico, tengo que creer en esto. Bueno, aquí termina. Y ahí explica cómo tiene que ser llevado a la Iglesia Universal, etcétera, tal. La firma era Nos Pío, obispo de la Iglesia Católica, definiéndolo así, lo hemos suscrito. Dado en Roma junto a San Pedro en el año del máximo jubileo de 1950. Estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día 1 del mes de noviembre, fiesta de todos los santos, el año 12º de nuestro pontificado. Yo voy aquí a un puntico. A la hora de la definición, él dice, cumplido el curso de su vida terrena. Entonces, aquí la pregunta, yo había puesto la pregunta en Facebook, ¿María murió o no murió? Entonces, ahora me remito, ya que vimos el texto tan bonito, me voy a remitir a un texto que tengo aquí conmigo. Es un libro muy bonito, se está haciendo la traducción en español. Es un libro muy bonito, escrito por a quien le agradecía yo al inicio de este en vivo, Monseñor Juan Cladías, protonotario apostólico, miembro de la Academia de la Inmaculada de Nuestra Señora, una de las academias mariológicas más importantes del mundo, bueno, y que tuve la oportunidad de ser alumno de él. Monseñor Juan Clá escribe un especial de Mariología, 3 volúmenes, María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, lindísimo. Y en el volumen 2, en la página 150 no, en la página 550, porque esto es un tratado de Mariología impresionante. Dice él, ¿en base a qué? Hay muchas revelaciones y hay muchos estudios teológicos. Ustedes ven cómo aquí para el Papa revelar esto, designar o explicitar este dogma, enseñar este dogma de fe, se demoró 100 años, digamos. Bueno, la iglesia lo pedía desde hace muchos siglos, pero que se presentó de manera más evidente y explícita esa solicitud del pueblo cristiano, de los fieles, para definir el dogma de la asunción de Nuestra Señora a los cielos en cuerpo y alma, fue más o menos el año 1849. Y el Papa viene a definir el dogma 100 años después, 101 años después, el 1 de noviembre de 1950. Bueno, la iglesia tiene calma,
para la iglesia no hay afán. Y el deseo de la iglesia es formar a sus hijos. Entonces, aquí en estos textos, que solo un trechito que les voy a leer de Monseñor Juan Clá y de esta colección mariológica tan linda, toma en cuenta las revelaciones recibidas en ese maravilloso libro de la mística Ciudad de Dios, ¿no? Sor María de Jesús Ágreda, los textos tan lindísimos teológicos de San Luis María Griñón de Montfort, de otros padres de la Iglesia, de San Antonio de Padua, etcétera, además de explicaciones propias de él como uno de los más grandes mariólogos del siglo XX y del siglo XXI, Padre Rollo Marín, etcétera. Bueno, vamos a leer entonces aquí. ¿Qué pasó con Nuestra Señora después de la muerte de nuestro Señor, después de la resurrección de nuestro Señor y después de la ascensión de nuestro Señor? Miren este detalle, de aquí les voy contando. Ascensión para nuestro Señor y asunción para Nuestra Señora. ¿Por qué la diferencia en los términos? Porque la ascensión de nuestro Señor, estamos hablando aquí, nuestro Señor Jesucristo como Dios y hombre verdadero, o sea, naturaleza humana, naturaleza divina y persona divina. En cuanto a Dios, Él podía subir a los cielos en cuerpo y alma en cualquier momento. Por eso, ascensión de nuestro Señor, en cualquier momento. No solamente después de muerto y resucitado, no, en cualquier momento, ¿en calidad de qué? De Dios. Ahora, Nuestra Señora tiene solamente naturaleza humana y persona humana. Claro está, como nosotros, naturaleza humana y persona humana. Ella sube a los cielos en virtud de qué? De los dones y privilegios que recibe su cuerpo a partir de la resurrección. Entonces, por eso, asunción, son dones y privilegios especiales dados a Nuestra Señora en virtud de la calidad de Madre de Dios. Entonces, son dos privilegios diferentes, el de nuestro Señor y el de la Santísima Virgen. Por eso hablamos de nuestro Señor como ascensión y Nuestra Señora como asunción. Sube nuestro Señor a los cielos, la iglesia está naciendo, la iglesia necesita consolarse por la partida de nuestro Señor y necesita llenarse de más energía para poder llevar la palabra de Dios al mundo entero. Miren que muchos de los apóstoles y discípulos hicieron más milagros que el propio nuestro Señor. Tienen un trabajo grandísimo por delante. ¿Quién quedó entonces para fortalecer a esa iglesia que nacía cual tierna niña en los brazos de Nuestra Señora? Ella, María. María estaba como amamantando a esa primera comunidad cristiana. Y se fue con Juan. Vivió en Éfeso sus últimos años, como bien nos lo cuenta la tradición de la iglesia. ¿Y qué pasaba en Éfeso? Ustedes se imaginan la dicha de Juan con Nuestra Señora. ¿Cómo venían los ángeles a escuchar a Nuestra Señora? ¿Cuál era esa unión mística de Nuestra Señora con nuestro Señor Jesucristo? Antes que nada, ¿no? Las relaciones de ella con la Eucaristía también, porque ya se celebraba la Eucaristía. Celebración que, gracias a Dios, tenía el privilegio de participar, digamos, de celebrar, y Nuestra Señora de participar en la celebración de Juan, que era sacerdote, era obispo, ¿no? Primer obispo de la iglesia, junto con todo el colegio apostólico. Celebraba la Eucaristía y estaba Nuestra Señora participando de la celebración eucarística. Bueno, todo ese relacionamiento espectacular lo tenía ahí San Juan con Nuestra Señora en Éfeso. A Éfeso fue San Lucas, pasando un avión aquí directamente, para no perderla. San Juan estaba con Nuestra Señora y llegó San Lucas, y por eso esos detalles tan lindos de sobre la infancia de Jesús en el Evangelio de San Lucas, porque fue Nuestra Señora la que le contó de viva voz lo que ella había vivido con su divino Hijo en esos primeros días y en la Anunciación, etcétera, todos esos grandes acontecimientos. Pero ¿qué pasó? A ver, porque esto, yo creo que el ruido aquí nos va... Listo, solucionado el ruido. ¿Qué pasó entonces en esos tiempos? Antes de que Nuestra Señora llegara aquí, el momento decisivo donde, cumplido el curso de su vida terrena, fuera asunta al cielo, asunción, en cuerpo y alma, a la gloria celeste. Dice aquí, esto es Monseñor Juan Clá, dice Nuestra Señora, cuando Nuestra Señora terminó de generar en su corazón, por la acción del Espíritu Santo, el plan de Dios para los últimos tiempos, su misión en esta tierra estaba concluida. Claro, cada uno de nosotros tiene una vocación particular, la universal a la santidad, como cristianos bautizados. Ahora hay una particularidad, padre de familia, médico, ingeniero, evangelista, apóstol, bueno, lo que uno va a tener que hacer en la vida para llevar esa palabra de Dios, que pertenezca a un grupo parroquial, que pertenezca a un movimiento apostólico, etcétera, etcétera. Son vocaciones más particulares. Ahora, la vocación particular de Nuestra Señora aquí estaba concluida, porque ella, como madre de los hombres, tenía que tener en su corazón
una comprensión plena de todo lo que iba a ser ese plan de salvación en la historia de los hombres, o sea, hasta el fin del mundo. Ahora, la Trinidad Beatísima la llamó entonces para junto de sí, a fin de que con ella gobernar la historia e iniciar la relación de todo cuanto ella ya había concebido en su corazón. Muy bonito esto, muy lindo. Deseosa de despedirse de sus hijos queridísimos. ¿Cuáles eran sus hijos queridísimos? Yo estoy leyendo aquí en portugués, entonces estoy haciendo la traducción simultánea. Deseosa de despedirse de sus hijos carísimos, queridísimos, Nuestra Señora rezó a Jesús para que los apóstoles fueran avisados de la proximidad de su partida hacia la gloria celeste. En la realidad, estos apenas recibieron por acción angélica una confirmación de las impresiones que místicamente ya nutrían en su interior. O sea, ellos ya tenían una noción interior de que Nuestra Señora iba a partir. Y había unos que estaban en Asia Mayor, en Asia Menor, en el cercano Oriente, otros habían venido a Europa como Santiago, otros parece que habían llegado hasta Inglaterra, otros parece que habían llegado inclusive a América. Porque aquí los antiguos habitantes de América, los indígenas, dan razón de un hombre blanco que vino a ser apostolado y que muchos acreditan en la tradición que es santo, o que fue Santo Tomás, que caminó sobre las aguas. Eso es una historia que después vamos a ver. Entonces ya ellos tenían una impresión mística que habían recibido el Espíritu Santo de que Nuestra Señora iba a partir hacia la eternidad. Por la estrecha unión que habían establecido con Nuestra Señora, los mínimos movimientos de alma de ella les eran de alguna manera conocidos a ellos. Y a este respecto, Ana Catalina de Emmerich, la gran mística que en algún momento conversamos sobre ella, Ana Catalina de Emmerich dice que antes del Espíritu Santo, los apóstoles, antes de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles recibían la bendición de Nuestra Señora. O sea, Nuestra Señora bendecía a cada uno de los apóstoles. Pero después del Pentecostés, de haber recibido el Espíritu Santo, ellos recibían la bendición ya de una manera particular. Se arrodillaban delante de Nuestra Señora. ¿Por qué? Porque ya comprendían de una manera más profunda lo que era la grandeza de esa mujer que estaba delante de ellos y que era la Madre de Dios. Muy lindo. Entonces ellos tenían una unión mística. Si hoy por hoy nosotros podemos consagrarnos a Nuestra Señora como esclavos de amor, ¿no? Y por medio de ella llegar a Jesús, ¿ustedes no creen que cada uno de los apóstoles y discípulos hizo el mismo ejercicio espiritual antes de irse a ser apostolado al mundo? Claro, eran esclavos de amor a Nuestra Señora. Así, todos se pusieron en marcha, muchas veces inclusive con ayuda sobrenatural, para encontrarla todavía en esta tierra y poderse despedir de ella. Antes de dejarlos, Nuestra Señora transmitió a San Juan, a San Pedro y a algunas santas mujeres sus pensamientos sobre los últimos tiempos. Y ya en el día de la Asunción, es que imagínense lo que eran las meditaciones de Nuestra Señora, el tiempo de oración. Yo me imagino a San Juan celebrando la Eucaristía, Nuestra Señora participando de la Eucaristía, comulga Nuestra Señora, las sagradas especies, como lo enseña la tradición y los grandes mariólogos. Monseñor Juan es uno de los que lo enseña, que a Nuestra Señora se le renovaban las especies eucarísticas dentro de sí. Por lo tanto, ella tenía permanencia eucarística, era un sagrario vivo. Participaba entonces de la celebración eucarística, renovaba la presencia eucarística en su cuerpo Nuestra Señora como sagrario y se quedaba en oración. Terminaba la celebración eucarística y San Juan encantado, mirando a Nuestra Señora, rezando y en ella contemplando a nuestro Señor, recordando esos momentos maravillosos que vivió en esos 3 años de vida pública y anhelando la vida eterna. Esos pensamientos que iban llenando de amor y de más belleza espiritual a Nuestra Señora, pues empezó a comunicarlos antes de subir al cielo. Algunas santas mujeres les confió sus pensamientos sobre los últimos tiempos y ya en el día de la Asunción alertó a todos al respecto de la venida de esos días grandiosos que vendrán. ¿Cuándo será? En Fátima Nuestra Señora dice: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Continuamos entonces. Los reunió a su alrededor, ellos se maravillaban con lo que escuchaban y con lo que veían. Nuestra Señora se iluminaba cada que contaba algo. Y Nuestro Señor, mi hijo adorado, me reveló esto ayer y tal. Y cada vez Nuestra Señora iba de paso a paso, subiendo de ápice en ápice, algo que para nosotros, para nuestra razón, como ya lo hemos comentado en el curso de doctrina, se sale de lo que puede llegar a desarrollar nuestro pensamiento en función de la grandeza de Nuestra Señora. Si ya en el primer momento de su concepción es inmaculada y tenía más gracia y santidad que todos los santos, ¿cómo fue cuando Nuestra Señora recibió la visita del ángel que él le dice llena de gracia? Después, a todo lo que recibió de manos de Nuestro Señor le dijo sí, y un sí plenamente, creció más del corazón.
y se unió más a su divino Hijo. Ahora viene el Espíritu Santo, ¡buah! Y ahora aquí que está a punto de llegar del cielo, con razón algunos santos decían, es que María no cabía en la tierra. María estaba en el lugar equivocado, el lugar más proporcionado para Nuestra Señora era el cielo. La Virgen Santísima dio su bendición y se despidió de cada uno en particular. ¿Qué le habrá dicho? A un Bartolomé, a un Pedro, lo bendecía, lo abrazaba, le decía algo en su oído para animarlo, entusiasmarlo a conquistar almas por la iglesia y por nuestro Señor. Eso lo vamos a conocer en el cielo. Faltaba apenas Santo Tomás. Ay, Santo Tomás, vuelve y repite. Santo Tomás, que cuando llegó al cenáculo donde estaban encerrados con tranca los apóstoles y le dijeron que había resucitado nuestro Señor, dice, no, yo no creo. Hasta no poner mi dedo en la llaga no creo. Y no es que él fuera incrédulo, no, es que él fue incrédulo y habló. Los demás eran incrédulos y no decían nada. Pero él tuvo la valentía de colocar el dedo en la llaga. Entonces, llegó tarde. Ahora aquí no ha llegado. El pobre le tocó evangelizar lo que hoy conocemos como la India también. Bueno, Nuestra Señora parecía absorta en la contemplación de algo muy sublime. El encuentro con la gloria celeste. En una felicidad que iba creciendo y la inundaba. La sonrisa, los ojos, el color de la piel. Se trataba de la visión mística de su reino, en especial de los hijos más amados, aquellos que San Luis María Guillén de Montfort va a llamar de predestinados, aquellos grandes devotos de Nuestra Señora a lo largo de la historia, y a los cuales estamos llamados nosotros a ser parte, grandes devotos y predestinados de Nuestra Señora. Una tal plenitud de gloria iluminó su rostro que casi no se podía distinguir más su fisionomía de la luz de Dios. ¡Wow! La presencia de los ángeles, su corazón se dilató tanto en el amor que el cuerpo no resistió. Éxtasis. El éxtasis la elevó a la eternidad y ella adormeció en el Señor. La iglesia entonces no utiliza el término muerte, no, utiliza el término dormitio. Nuestra Señora durmió en el amor de Dios. Ahora místicamente Nuestra Señora recibe la revelación y habla con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor le pregunta si ella quiere subir a los cielos en cuerpo y alma. Ella dice que quiere vivir, terminar de vivir esta vida eterna como Él mismo la vivió y pasar también por la muerte. Nuestro Señor le da la gracia de vivir esa muerte, pero aquí, con esa ternura y con esa delicadeza, con esa dormitio, y ahorrarle más dolores porque ella ya había sufrido muchísimo con la muerte de Él, de su divino Hijo. Bueno, teniendo la cabecera de su lecho, eso es lindo, busquen imágenes de la dormición de Nuestra Señora. Yo coloqué aquí una propiamente de la Asunción, pero la dormición es lindísima, Nuestra Señora sacó una fisonomía. Estaba la cabecera de su lecho, su divino Hijo y San José. O sea, ahí aparece nuestro Señor y aparece su esposo San José. Una multitud de ángeles cantaba y gracias superabundantes se hacían sentir. San Juan, San Pedro, Santiago, estaban todos ahí entusiasmadísimos. El paso de ese estado padeciente para el glorioso no significó para María, para Nuestra Señora, una ruptura dilacerante de su ser, como para nosotros. La muerte es como si nos arrancaran toda la piel, porque el alma está en cada parte de nuestro cuerpo, en cada célula. Nuestra alma le da vida, anima a cada célula. Entonces cuando se da la muerte, como que se arranca lo más profundo de nuestra naturaleza humana. En Nuestra Señora no. Desde su nacimiento ella poseía un constante e intenso trato con los espíritus angélicos. Y se había acentuado más cuando con su divino Hijo, el Verbo encarnado, empezó a convivir. Aún después de la ascensión de su Hijo. Claro, convivió con los ángeles, con todos los santos y los bienaventurados. También tenían la gracia de poder venir a conversar con Nuestra Señora. Ahora, conforme los años transcurrían, nuevos universos de gracia y dones resplandecían en su alma. Entonces recuerden, Inmaculada Concepción, el nacimiento, qué niño, qué niña espectacular era esa que estaba llamada a ser Madre de Dios desde toda la eternidad. El paraíso de Dios, como bien lo dice aquí Monseñor. Conforme los años transcurrieron, nuevos universos de gracia y dones resplandecieron en su alma, pues su conocimiento y su amor a Dios fueron siempre plenos. Sin embargo, eran plausibles de crecimiento. Por eso rompe nuestros esquemas, pero podía crecer y hacerse más grande y más maravillosa esa criatura. En cierto momento, la fe se dio lugar a la visión. De la fe de este mundo terreno pasó a la visión beatífica, al cielo. Y ella subió a los cielos plenísima de virtudes y de gloria, en suma, plenísima de la Santísima Trinidad. Por eso es que vamos a escuchar los documentos de la Iglesia, si no estoy mal, la Lumen Gentium y la conferencia
La Conferencia de Puebla también dice: Nuestra Señora es el tipo del cristiano, es el modelo para nosotros los cristianos. Y aquí es el modelo también de todos aquellos que van a resucitar con cuerpo glorificado al fin de los tiempos y van a subir en cuerpo y alma a los cielos. Después de la separación del alma, porque aquí fue la dormición de Nuestra Señora. Es curioso, pero es como una vela maravillosa que se va apagando, no hay dolor, pero no deja de iluminar. Así fue la muerte dulcísima de Nuestra Señora, la dormitio. Después de la separación del alma, el Santísimo Cuerpo de María fue cubierto con un manto de lino que San Juan había preparado con mucho celo, siguiendo la costumbre de los judíos. Los que estaban presentes se conservaron junto al lecho en oración, atraídos por la atmósfera sobrenatural que dominaba el ambiente. Ustedes se imaginan lo que era el cuerpo de Nuestra Señora. ¡Qué reliquia, por Dios! Aquel cuerpo que había guardado dentro de sí 9 meses, el cuerpo de la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre. Como al avanzar de la noche, los apóstoles se recogieron, con el avanzar de la noche, los apóstoles se recogieron para un breve descanso. Solamente el Hijo que en la cruz le dio nuestro Señor estuvo a sus pies y velaba junto a ella. San Juan. Bonito esto. Al rayar la aurora, el cuerpo de Nuestra Señora comenzó a irradiar una luz nueva, el cual se intensificaba cada vez más a punto de impregnar todo el recinto e impedir que el apóstol virgen, San Juan, viera lo que sucedía. En ese instante se dio su resurrección. Ella abrió los ojos y pintó una leve sonrisa en su rostro. Pasados algunos minutos, San Juan, de rodillas, pudo contemplarla, reluciente de gloria como nunca la había visto en su vida. Bonito, ¿no? Advertidos de lo que se pasaba, los demás apóstoles también corrieron a la habitación de Nuestra Señora y, sorprendidos con lo que se encontraron, fueron tomados de gran alegría. El cuerpo virginal de Nuestra Señora irradiaba luz y ostentaba dos fenómenos sobrenaturales reservados por Dios para su resurrección. Al abrir las manos, que antes reposaban sobre el pecho, apareció su inmaculado corazón circundado por una corona de flores. Bonito, esto es lindísimo. Aquí están sumados los relatos místicos de varios hombres y mujeres a lo largo de la Iglesia y la teología y la mariología al respecto de Nuestra Señora. Repito, estoy haciendo la traducción desde el portugués, así que me disculpan cualquier lapsus linguis. Dice entonces, repito: al abrir las manos que antes reposaban sobre el pecho, apareció su inmaculado corazón circundado por una corona de flores. Estaba tan dilatado de amor que ya no cabía dentro del cuerpo. Además, Nuestra Señora portaba en la mano izquierda la vara florida de San José, cuyos lirios simbolizaban la perfecta identidad entre ella y el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, a la cual se unió en desponsorio espiritual. Qué bonito eso. Entonces, matrimonio místico de Nuestra Señora con la Iglesia, madre y maestra. A seguir, ella hizo una exhortación a los apóstoles. Los llenó de coraje a que volvieran a sus lugares donde habían ejercido su ministerio. Ahí, sentimientos encontrados les invadieron el alma. De un lado, la inmensa alegría por todo cuanto veían y oían de los labios de Nuestra Señora. Por otro, saudades. Es una palabra portuguesa que es como añoranza, recuerdo así grato y alegre. De otro, las saudades que ya sentían de aquel convivio transbordante de luz, bondad y afecto del cual habían disfrutado por tantos años. Se calcula más o menos en el año 70, 75 se dio este acontecimiento de la Asunción de Nuestra Señora. Y se recordaban de una y otra despedida, del Divino Maestro. Tuvieron entonces al mismo tiempo una visión de la gloria reservada a María a lo largo de los siglos y el vislumbre místico de su reino, el reino de María, del cual habla San Luis María Griñón de Montfort, cuando ella sería coronada como reina de esta tierra a fin de gobernarla en nombre de su Hijo. Después de tal comunicación, ya voy a terminar, yo se los puedo mandar, me escriben por el interno y yo se los mando en portugués, pero con mucho gusto se los mando, es lindísimo. Después de tal comunicación, ellos comprendieron más a fondo la propia vocación. Entonces, esto es bonito, conociendo las grandezas de Nuestra Señora y viendo la gloria de su reino. Estos apóstoles y discípulos conocieron más profundamente su vocación. Si cualquiera de nosotros, usted que me está escuchando, yo mismo,
queremos conocer de una manera más profunda nuestra vocación, aumentemos la devoción y el amor a María. Eso nos va a abrir los ojos en función de qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Aquí le estaba pasando eso a los apóstoles. Estaban conociendo la misión de Nuestra Señora y de la Iglesia, el reinado de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque en ese momento ese reinado se había establecido en el corazón de cada uno de los apóstoles y de los que estaban allí. Ahora, al término de esta exhortación, ¿cuáles habrán sido esas palabras? Toca esperar a la eternidad para conocerlas. Miríades de ángeles, miles de ángeles, comenzaron a cantar músicas inefables en medio de una feria de manifestaciones sobrenaturales y en compañía de nuestro Señor y de San José. Tuvo inicio la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Ahí podríamos decir muchísimas cosas, pero bueno. En este momento María de tal manera se unió a su divino Hijo, a Dios, a la Santísima Trinidad, que no se podía distinguir más entre el Creador de esa criatura perfecta, el paraíso de Dios. Al Padre no se podía distinguir de su hija bien amada, y al Hijo no se podía distinguir ya bien claramente de su Madre Santísima. Y el Espíritu Santo no se podía distinguir de su divina esposa. Era María, que entraba a los cielos, a la bienaventuranza eterna, donde la Santísima Trinidad la corona como Reina Universal de todo lo creado. Dormición de Nuestra Señora, asunción y como Reina del mundo, de la creación y de los corazones. Ahí está, esa es Nuestra Señora. Esa grandiosísima y singularísima criatura que está ahí, pendiente de nosotros 24 horas para escuchar nuestras oraciones. Que esto sea un incentivo para crecer más en el amor a Nuestra Señora. Y de nuevo, agradezco porque, vuelvo y agradezco a Monseñor Juan Cladíez, para los que llegaron tarde. Tuve la oportunidad de consagrarme gracias a él, a su ejemplo, a su motivación, al ánimo que me dio durante muchos años. Me dio la gracia, me propició la gracia de poderme consagrar un 14 de julio de 1997 a la Santísima Virgen y de conocer muchísimo de ella, pero no solo por la doctrina, sino especialmente por su ejemplo. Aprovecho entonces para desearle nuevamente a Monseñor Juan un feliz cumpleaños, que cumple hoy 81 años en Sao Paulo, Brasil. Bueno, quedamos aquí. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo encuentro. Para los que están en el curso de doctrina ahora, nos vemos el lunes. Tenemos un tema maravilloso. Vamos a volver a conversar sobre Santo Tomás de Aquino y el credo, las maravillas de la doctrina católica. Y para los que no pudieron entrar a este curso y van a entrar al próximo curso sobre la Eucaristía, nos vemos entonces en el mes de septiembre. Dios les bendiga. Chao. Preguntas, pueden dejar aquí preguntas y después con muchísimo gusto voy a colocar para cada uno de ustedes la respuesta de lo que me pregunten. Encantado. ¿Está bien? Dios les bendiga.